Vamos a demostrar este otro ejemplo de trabajo de potencial eléctrico y trabajo eléctrico, que nos dice que vamos a tener un campo eléctrico creado por una carga puntual de 1,5 nanocoulombs. Entonces, con esta carga puntual, nos pide hallar la distancia en el vacío que se van a hallar dos superficies equipotenciales. Cuando nos referimos a superficies equipotenciales, cuando tienen una distancia en común, que generan potenciales de 45 voltios y 30 voltios, como muestra la figura. Entonces vamos a plasmar este ejercicio en nuestro cuaderno de apuntes para poder calcular. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado nuestro compás, graficamos una primera superficie equipotencial, en el centro hemos colocado la carga. Esta carga tiene una distancia 1, que vendría a ser el radio, que no nos está dando. Y en este punto marcado, desde el extremo de la órbita hasta la carga, se genera el potencial puro. Y aparece otra superficie equipotencial, también circular, que también tiene una distancia desde la carga puntual hasta el extremo de la órbita. Y esto nos da una distancia 2, generando este otro potencial, que hemos llamado B2. Pero con esos valores dados, nos pide ya la distancia que van a producir, requieren estos dos potenciales. Entonces, saquemos nuestros datos. Al extraer nuestros datos, tenemos una carga puntual de 1,5 nanocoulombs. Con ese valor, nos pide hallar la distancia. Solo nos pide hallar la distancia de solamente esta distancia que hay entre los dos potenciales en la superficie equipotencial. Pero conociéndose que el potencial 1 es de 45 voltios. Y el potencial 2 es de 30 voltios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, ante todo, ver que todo esté en el sistema requerido. Y vemos que nuestra carga puntual está en sus múltiplos. Entonces, convertimos 1,5 nanocoulombs, lo mismo que decir 1,5 por 10 a la menos 9. Vemos que los potenciales ya también están en el sistema internacional, igual que la carga. Entonces, con esto vamos a poder calcular lo que nos pide el enunciado. Calcular la distancia que requieren ambos potenciales de las superficies equipotenciales. Si analizamos antes de aplicar las fórmulas físicamente definidas, nosotros vemos que para poder hallar la distancia de, vamos a anotar, esto lo deducimos y analizamos de la fórmula. Para nosotros poder hallar esta distancia de, vamos a observar que el resultado de la distancia de es igual a la distancia 2, que es la distancia total, desde el potencial hasta la órbita de la superficie equipotencial externa, menos la distancia que se produce desde el potencial hasta el extremo de la órbita del potencial primero. Es decir, que tenemos que para poder hallar esta distancia de, nosotros necesitamos tener en cuenta esto. Repetimos, sería la distancia 2 menos esta distancia 1 para poder hallar esto. Teniendo en cuenta esto, vamos ahora a aplicar la fórmula física. Si nosotros sabemos que el potencial es igual a la constante de proporcionalidad por la carga dividido la distancia, esta es nuestra fórmula física.
Antes de poder calcular, vemos que va a intervenir la constante K. Entonces, vamos a anotarla en nuestros datos. Sistema internacional, la constante K es 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Ahora, volvamos a lo nuestro. Si tenemos como referencia que el potencial es igual a ese valor, vamos a deducir físicamente esta fórmula. De esta fórmula, ¿qué necesitamos? Necesitamos despejar la D. ¿Por qué necesariamente vamos a despejar la D? Porque es lo que nos dice el ejercicio, que necesitamos hallar a D. Al hacer el proceso de despeje, vemos que lo que está dividiendo pasa a multiplicar potencial por distancia y va a ser igual a la constante por carga. Procedemos a despejar la D, nos va a quedar constante por carga dividido el potencial. Ahora, esta va a ser nuestra base fundamental para poder aplicar esta definición matemática que hemos extraído de esta gráfica. Sabiendo que la distancia es igual a K por Q sobre B, vamos a deducirlo de nuestra forma inicial. Entonces decimos que, observen bien lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar con esta definición que extraímos de la gráfica. Si decimos distancia 2, entonces vamos a deducir que la formulita va a ser, ya sabemos que D es K por Q. K por Q sobre B. Entonces vamos a poner aquí si es distancia 2, aquí ponemos B sub 2 menos, porque aquí no ponemos Q sub 2 porque tenemos una única carga. Entonces, menos distancia 1. Aplicamos la misma analogía. K por Q, pero ahora, ¿qué vamos a utilizar? B1. Vemos que tienen algo en común. Y esto ya lo vimos en anteriores ejemplos. Factor común monomio, caso 1 de factorización. Entonces lo que hacemos es factorizar de esta fórmula, ¿de dónde la extraímos? De esta. Relacionando con la fórmula despejada de D. En vez de decir distancia 2, decimos K por Q sobre B sub 2. Menos K por Q, U por Q sobre B1. Ya con la fórmula procedemos a factorizar, nos queda K por Q, y dentro del paréntesis, ¿qué va a quedar? Si estos numeradores se extrajeron afuera, o se extrayeron afuera, entonces dentro del paréntesis me va a quedar 1 sobre potencial 2 menos 1 sobre potencial. Se preguntarán, ¿por qué? No olvidemos que si este K por Q1 es el factor común, se extrae afuera, se queda sobreentendido que todo el numerador también tenía multiplicado imaginariamente un 1. Es por eso que aparece este 1. Ahora, una vez ya definida la fórmula física, ya podemos calcular. K, 9 por 10 a la 9, newton metros cuadrados sobre Coulomb al cuadrado, multiplicado la carga, 1,5 por 10 a la menos 9, y trabajamos dentro del paréntesis. 1 sobre potencial 2 de 30 voltios. Voy a tomar solamente la unidad de medida. Después vamos a hacer el análisis. ¿Qué me va a quedar? Menos 1 sobre potencial 1, que es 45. 1 sobre 45. No se olviden que voltio es igual a Julio sobre Coulomb. Y vamos a ver después las conversiones. Entonces, primero trabajamos. Podemos ya calcular esta parte multiplicativa.
Veamos, 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 por 1.5 por 10 a la menos. Me queda 13,5. Vamos a colocar nuestra unidad de medida. 13,5 newton. Aquí me estoy olvidando la unidad de medida. Coulomb. El cuadrado se elimina con el coulomb. Me queda newton metros cuadrados sobre coulomb, porque ya el cuadrado se eliminó con el valor de la carga. Vamos a trabajar lo que está dentro del paréntesis. No olvidemos que lo que está dentro del paréntesis también es multiplicativo. Entonces resolvamos. 1 dividido 30, 0,03. Ya sabemos cuando aparece este símbolo qué significa. Es el número decimal periódico puro. Veamos. 1 dividido entre 30, 0,03 menos, ahora dividimos 1 dividido 45, 0,02. También es un número decimal periódico puro. Resolvemos la resta, ya tenemos calculada la parte previa. La distancia es 13,5 newton metro cuadrado sobre coulomb. No olvidemos que estos están medidos en voltios. Y voltio es igual a decir a julio sobre coulomb. Si hacemos la diferencia, 0,03 menos 0,02, la diferencia, veamos, de distancia va a ser igual a 13,5 tenemos las unidades de medida. Aquí tenemos que corregir. Es 1 sobre voltio. No olvidemos que el voltaje está dividiendo. La unidad de medida va a ser 1. Vamos a corregir 1 sobre voltio. Y al ser 1 sobre voltio, la expresión se va a voltear. Nos va a quedar coulomb. Vamos a hacer la corrección. Coulomb sobre julio. Repetimos. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque no olvidemos que los voltajes están como denominadores. Entonces va a ser 1 sobre voltio. Y voltaje ya sabemos que es julio sobre coulomb. Entonces se voltea. El julio que antes estaba como numerador pasa como denominador el julio. Y el coulomb que estaba como denominador pasa como numerador. Vemos. Aquí ya simplificamos. Se van los coulomb, quedando newton metro cuadrado sobre julio. Ya eso vamos a multiplicar 0,01. Aquí ya nos queda la unidad de medida, la he unido para poder simplificar. Entonces multiplicamos 13,5 por 0,1 por 13,5. ¿Lo ven ahí? La respuesta es 0,135. Por redondeo 0,14. ¿Qué me va a quedar? Me queda metro. Porque me queda metro. Vamos a hacer el análisis de la forma. Voy a hacer el análisis empezando desde aquí, para que lo entiendan bien. Teníamos inicialmente newton metros cuadrados sobre coulomb al cuadrado. A eso teníamos multiplicado una carga de coulomb. Y teníamos multiplicado la unidad de 1 sobre el voltio. 1 sobre el voltio. Bien. Desdoblamos newton por metro sobre coulomb por coulomb. Tenemos el coulomb ahí por 1. El voltio, es decir, es igual a julio sobre el coulomb. Tenemos todo este manojo de forma y de unidades. Vemos acá, se elimina.
Aquí, si tenemos un entero con una fracción, es lo mismo que decir esto, extremos por extremos, medios con medios, quedándonos Newton por metro sobre Coulomb. Por este ya se eliminó, extremos por extremos, me va a quedar nuevamente Coulomb, Julio por 1, Julio. Ahí ven, se cumple lo que les dije, que nos queda Coulomb sobre Julio. Volvemos a simplificar, observen. Los Coulomb, quedándonos Newton por metro por, si simplificamos, arriba nos vuelve a quedar 1, y el Julio es lo mismo que decir Newton por. Simplificamos Newton con Newton, metros con metros, y nos queda la unidad de medida de la distancia en sistema internacional en metros. Es decir, que la distancia que deben tener estos potenciales es de aproximadamente 0,13,5 metros. Si lo llevamos a centímetros, lo multiplicamos, un metro tiene 100 centímetros, aproximadamente estaban separadas 13,5 centímetros los potenciales eléctricos de esa superficie equipotencial. Y hemos resuelto nuestro ejercicio.